Lo tengo aquí, gracias. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Leemos del Srimad Bhagavatam, canto quinto, conocido como el ímpetu creativo, capítulo primero, las actividades de Maharaj Priyavrata, verso 27. Sigue siendo prosa. Tasminu java upasama sila paramaharsaya sakala jiva nikaya vasasya bhagavato vasudevasya vitanam sarana bhutasya srimaccharanara vinda viratasmarana vigalita parama bhakti yoganubhavena paribhavitantar Hridaya digate bhagavati sarvesam bhutanam atma bhute pratyak atmani evatmanas tadamyam avisesena samiyu. Si alguien lo quiere leer. Tasminu vava upsama sila Paramasaya sakala jiva nikaya vasaya bhagavato vasudevasya vitanam sarana bhuttasya srimak charana naravrinda virata smarana vigalalita parama bhakti yoganu Bhavena paribhavitantar hridaya higati bhagavati sarve sambhutanam atma bhute prayat atmani evatamas evatmanas tat miyam Avishena Simoyu. Bien. Traducción palabra por palabra. Tasmin en ese Paramahamsa Ashram. Ciertamente. Ha, famoso. Va, en verdad. Upasama Silaha, en la orden de vida de renuncia. Paramarishayaha, los grandes sabios. Sakala, todos. Jiva, de entidades vivientes. Nikaya, en total. Avasasya, la residencia. Bhagavataha, de la suprema personalidad de Dios. Vasudevasya, el señor Vasudev. Vitanam, de los que sienten temor de la existencia material. Saranabhutasya, aquel que es el único refugio. Srimad, de la suprema personalidad de Dios. Charana Aravinda, los pies del loto. Avirata, constantemente. Smarana, recordando. Avigalita, completamente libres de contaminación. Parama, supremo. Bhakti Yoga, del servicio devocional místico. Un segundo.
Anubhavena, por el poder. Paribhavita, purificados. Antaha, dentro. Hridaya, del corazón. Adhigate, percibido. Bhagavati, la suprema personalidad de Dios. Sarvesam, de todas. Bhutanam, las entidades vivientes. Atma Bhute, situado dentro del cuerpo. Pratyak, directamente. Atmani, con la superalma suprema. Eva, ciertamente. Atmanaha, del ser. Tadatmyam, igualdad cualitativa. Avisesena, sin diferencia. Samiyu, comprensión. Comprendieron, perdón. Traducción y significado por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Situados en la orden desde el comienzo, situados en la orden de renuncia desde el comienzo de sus vidas, los tres controlaron por completo las actividades de los sentidos y llegaron a ser grandes sabios. Aquí estamos hablando de los tres hijos de Maharaj Priyavrata. Concentraron siempre la mente en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, en quien reposan la totalidad de las entidades vivientes y que, por esa razón, recibe el nombre de Vasudev. El señor Vasudev es el único refugio de aquellos que sienten verdadero temor de la existencia material. Pensando constantemente en sus pies de loto, esos tres hijos de Maharaj Priyavrata hicieron grandes avances en el servicio devocional puro. Con el poder de su servicio devocional pudieron percibir directamente a la suprema personalidad de Dios que está en el corazón de todos en forma de superalma y comprendieron que, cualitativamente, no había ninguna diferencia entre ellos y él. Significado. La etapa de Paramahamsa es la posición más elevada de la vida de renuncia. En la orden de Sannyas, la orden de renuncia, se distinguen 4 etapas: Kuti Chaka, Bahudaka, Parivrayakacharya y Paramahamsa. Según la tradición védica, la persona que entra en la orden de renuncia permanece en una choza en las afueras de su pueblo y su familia le provee lo que necesita, y en especial alimentos. Eso es lo que se llama la etapa de Kuti Chaka. Cuando ha avanzado más, el sannyasi ya no acepta nada de su familia, sino que para cubrir sus necesidades, especialmente en alimentos, va mendigando de un lugar a otro. Ese sistema se denomina Madhukari, que literalmente significa la profesión de las abejas. Madhu quiere decir miel. Tal como las abejas que van de flor en flor recogiendo de cada una un poquito de miel, el sannyasi debe pedir de puerta en puerta, pero sin aceptar demasiado alimento de ninguna casa. En cada casa no debe recoger más que un poquito. Esa etapa es la que recibe el nombre de Bahudaka. Cuando su experiencia es mayor, el sannyasi viaja por todo el mundo para predicar las glorias del señor Vasudev. Entonces se le da el nombre de Parivrayakacharya. El sannyasi alcanza la etapa de Paramahamsa cuando completa su misión de predicar y permanece en un lugar, sin otro objetivo que avanzar en la vida espiritual. El verdadero Paramahamsa es aquel que controla perfectamente sus sentidos y se ocupa en el servicio devocional puro del Señor. Vemos entonces que esos 3 hijos de Priyavrata, es decir, Kavi, Mahavira y Savana, estaban en la etapa de Paramahamsa desde el mismo principio.
Sus sentidos no podían perturbarles, pues los tenían perfectamente ocupados en el servicio del Señor. Por esa razón, en este verso se describe a los tres hermanos con las palabras Upasama Silaha. Upasama significa con pleno dominio. Como tenían predominio sobre sus sentidos, se dice que fueron grandes sabios y santos. Tras conseguir dominar los sentidos, los tres hermanos concentraron la mente en los pies del loto de Vasudev, el Señor Krishna. Como se afirma en la Bhagavad Gita 7 y 19, Vasudeva Sarvamiti, los pies del loto de Vasudev lo son todo. El Señor Vasudev es el receptáculo de todas las entidades vivientes. Cuando la manifestación cósmica se disuelve, todas las entidades vivientes entran en el cuerpo supremo del Señor, Garbhodakasai Vishnu, que a su vez se funde en el cuerpo de Mahavishnu. Estos dos Vishnu Tattvas son Vasudev Tattvas. Por lo tanto, los grandes sabios, Kavi, Mahavira y Savana, se concentraron constantemente en los pies del loto del Señor Vasudev, Krishna. De ese modo llegaron a comprender que la superalma que está en el corazón es la suprema personalidad de Dios y lograron reconocer su identidad con Él. Para explicar de forma completa esa iluminación, podemos decir que por el mero hecho de ofrecer servicio devocional se puede entender completamente el ser. En este verso se habla del Parama Bhakti Yoga, que significa que la entidad viviente, por medio del servicio devocional puro, pierde todo otro interés que no sea el servicio del Señor, como se explica en la Bhagavad Gita, Vasudeva Sarvamiti. Cuando mediante el Parama Bhakti Yoga nos situamos en el plano más elevado del servicio amoroso, podemos liberarnos inmediatamente del concepto corporal de la vida y ver cara a cara a la suprema personalidad de Dios, como confirma la Brahma Sanjita, Premangyana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayesu Vilokayanti Yam Syama Sundaram Achintya Gunashvarupam Govindamadi Purusam Tamaham Bhajami. El devoto avanzado que recibe el nombre de Sat o Santo siempre ve a la suprema personalidad de Dios directamente en su corazón. Krishna, Shyamasundar, se expande en forma de su porción plenaria. De esa forma, el devoto puede verle siempre en el corazón. Podemos repetir la traducción. Situados en la orden de renuncia desde el comienzo de sus vidas, los tres controlaron por completo las actividades de los sentidos y llegaron a ser grandes santos. Concentraron siempre la mente en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, en quien reposan la totalidad de las entidades vivientes. Y que por esa razón recibe el nombre de Vasudev. El Señor Vasudev es el único refugio de aquellos que sienten verdadero temor de la existencia material. Pensando constantemente en sus pies de loto, esos tres hijos de Maharaj Priyavrata hicieron grandes avances en el servicio devocional puro. Con el poder de su servicio devocional, pudieron percibir directamente a la suprema personalidad de Dios, que está en el corazón de todos, en forma de superalma, y comprendieron que cualitativamente no había ninguna diferencia entre ellos y él.
No había ninguna diferencia entre ellos y él. Omangyanati Mirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurum Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Sthapitan Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sigurun Siyuta Palakamalam Sigurum Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrayatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Salvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Yagat Pate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishvari Vrisavanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, pues ahora mismo lo que me ha venido cantando este Mahamantra es que es el refugio. Aquí dice que los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios son el único refugio y la única forma de liberarnos del temor, de liberarnos de la envidia, de liberarnos del egoísmo, de liberarnos de todo lo ilusorio, de los anartas, de todo lo que no somos. El refugio en los pies del loto del Señor nos liberan de todas esas falsas identificaciones. Y es que a veces cuando canto el Mahamantra me acuerdo de una explicación que dio Dinabandhu Prabhu una vez que vino, le invitamos aquí a Nueva Brayamandala, acerca de los tres componentes del Mahamantra, Hare, Krishna y Rama. Y explicaba, lo digo yo con mis palabras, que Hare es la energía divina. Decía que es como un anzuelo que nos permite desidentificarnos de estar convencidos de que somos el cuerpo, de lo material. Nos permite perder la identificación de lo material, la disipa, Hare, ¿no? Es Srimati Radharani finalmente. Srimati Radharani está siempre absorta en aumentar el servicio a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Siempre está absorta. Y por eso cuando nos ponemos en contacto con ella, Srimati Radharani, Hare, por su atracción que tiene de servir a Krishna, nos podemos liberar de esta atadura material, de identificarnos que somos el cuerpo y de que es yo, mío. De todo eso nos podemos liberar. ¿Por qué? Porque ella siempre está queriendo ocuparnos en servicio y es contagioso. Cuando vemos a alguien, por ejemplo, con una escoba en el patio, bueno, por lo menos a los que nos gusta limpiar, a veces es hasta contagioso. Viene otro, coge la escoba, viene otro, coge la escoba, ¿no? Y empezamos a barrer el patio, ¿no? El servicio devocional es contagioso. O en la cocina, por ejemplo, no es lo mismo estar una persona sola cocinando que cuando cocinan dos. El otro día fueron 3 en la cocina, 3 devotas que han venido de Ucrania, Tanushree, Tulasi Priya y Govindalila. Una de ellas estaba enferma, pero al final, en el momento de la cocina, se sintió que ya se había recuperado y fueron 3 y hicieron un Mahaprasadam maravilloso con un montón de preparaciones, ¿no? Unos panecitos con forma de... ¿Cómo se llaman? No, eso fue otro día. ¿Cómo se llaman estos dulces que se venden? Que son así, como... No, son 2. Viene así. Palmeritas, eso es. Palmeritas. Pues hicieron unos panes riquísimos con forma de palmeritas y luego también había otro pan y el otro día también hicieron pan trenzado y también hicieron cookies y bueno, fue un Mahaprasadam maravilloso, ¿no? Y es porque es contagioso. Uno empieza a hacer una cosa, pues yo voy a hacer esto, yo haré esto, ¿no? Entonces la carga no está en una persona, que no es una carga. El servicio devocional es una carga de amor, como cuando una madre lleva a su hijo en brazos o el padre lleva a su hijo en los hombros, ¿no? Ahora bien, no es lo mismo cuando se comparte, ¿no? Se siente, la inspiración se contagia y eso es lo que sucede cuando intentamos cantar el Mahamantra
escuchando y recordando. Y si después, durante el día, recordamos esa energía divina de Srimati Radharani, que estamos todos ocupados en servicio devocional, entonces nos liberamos del temor. Y no vemos los defectos, vemos la luz de los demás. Vemos que están ocupados en servicio. Y todo lo que hacen y todo lo que dicen, aunque incluso pueda parecer doloroso desde el punto de vista del ego falso, según la perspectiva de esa persona, esa es la mejor forma de ofrecer servicio devocional. Y Srila Prabhupada hizo una casa en la que cabemos todos. Y no es cuestión más que de recordar este hecho. En la casa de Srila Prabhupada caben todos, con diferentes perspectivas todos. Y si nos centramos en eso, dejaremos de ver errores en los demás, veremos contribuciones. ¡Wow! ¡Qué variado es el servicio devocional! A lo mejor yo no lo haría nunca así, es verdad, pero esta persona lo ve así. ¡Oh, qué interesante! Y bueno, no sentirnos cohibidos y seguir ofreciendo nuestro servicio cada uno de nosotros, a eso sí, con la intención de complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Hare, ¿no? Nos refugiamos en los pies del loto de Srimati Radharani, que es el maestro espiritual original en realidad. Es la primera de todos en ofrecer servicio, incomparable. Y entonces, ¿qué sucede? Que a medida que vamos perdiendo la identificación, no, esto tiene que ser así, no, tiene que ser así. No, son diferentes formas. En la variedad está el gusto, ¿no? Entonces, en la medida en que nos entregamos a Srimati Radharani, que le suplicamos, por favor, libérame de esta falsa identificación con el falso ego, con lo que no soy. Permíteme ver el servicio, el deseo de servicio que hay en el corazón de todos. En realidad, todo lo que hacemos es porque queremos placer, sentir placer. Ese placer solamente lo vamos a sentir cuando hagamos lo que estamos haciendo para complacer a Krishna. ¿Y por qué es tan contagioso el servicio devocional? Porque siempre hay entre nosotros personas, somos tan afortunados, personas que verdaderamente quieren satisfacer a Krishna. Eso es todos nosotros. Todos estamos haciendo lo que estamos haciendo porque queremos satisfacer a Krishna. Y entonces, si recordamos esto, queremos ser felices y por lo tanto lo que hacemos, lo hacemos para complacer a Krishna, podemos comprender que los demás están haciendo lo mismo. Por el mismo principio que yo lo estoy haciendo. Puede que sea divergente, que sea incluso aparentemente antagonista, pero no lo es. Krishna nos quiere a todos absolutamente. Entonces, cuando nos vamos liberando de esta falsa identificación, ¿no? Se explica el árbol, que estamos abrazados a un árbol y no lo soltamos. Suéltame, pero no hago nada por soltarlo. Lo sigo abrazado, suéltame. Eso es el falso ego. Pero cuando meditamos en que soy la sirvienta amorosa de Krishna, somos eternos sirvientes amorosos de Krishna, todos cuantos estamos, todo lo que me rodea, todo, en el mundo espiritual hasta las nubes, y hasta los truenos, todos están sirviendo a Krishna, el piar de los pájaros, todo. Entonces, en la medida en que nos vamos absorbiendo poco a poco en este hecho, en la realidad, ¿qué sucede? Que perdemos la identificación con la materia. Y entonces Krishna, otro de los componentes del Mahamantra, Krishna es supremamente atractivo. Entonces Krishna nos puede atraer. Entonces podemos sentirnos atraídos a Krishna, a recordar a Krishna, a comprender que Él es el controlador supremo absolutamente de todo. Incluso cuando me doy un martillazo en el dedo, ¡oh! Un karma menos, como decía alguien que conozco muy bien. ¡Oh, un karma menos! No me voy a seguir dando martillazos con el martillo, pero cada vez que sucede algo, gracias, Krishna. Una oportunidad de recordarte, porque es más fácil recordar a Krishna en la dificultad que en la complacencia, ¿no? Que cuando estamos acomodados en que todo está muy bien, ¿no? Entonces Krishna nos puede atraer, pero Krishna nos va a atraer en la medida en que nos entregamos a Él, en la medida en que recordamos que somos sus sirvientes eternos. Todo cuanto me rodea está destinado a complacerle. Y por lo tanto, nos liberamos del temor, nos liberamos de la envidia y empezamos a sentir un pequeño vestigio insignificante de la chispa insignificante del amor puro por Krishna. Aunque sea algo insignificante, aunque todavía está teñido. No vamos a creer, ya estoy experimentando una gota del océano de la devoción completa. No, son
pequeños reflejos del océano de la devoción, de una gotita insignificante. Pero eso es lo real, aunque esté teñido como por ejemplo un artista. Yo me recuerdo a Yadurani porque tuve la oportunidad de servirla personalmente y muy directamente en Vrindavan, cuando fuimos a Vrindavan para que nuestros 2 hijos mayores, Anandapurna y Satyaki, empezaran su educación en un gurukula, en Vrindavan. Y bueno, coincidió que era cuando mi familia estábamos llegando a Vrindavan, fue cuando Yadurani Devi también llegó a Vrindavan. Y vivía ella en la guest house en realidad en el círculo, no, tenía una habitación especial, no era el círculo interno, tenía una habitación especial en la hospedería de Vrindavan, de Krishna Balaram Mandir. Y claro, pues cuando hay una persona que tiene tanto peso en su vida devocional por la cantidad de dedicación y de dedicación al servicio del movimiento de Srila Prabhupada y la cantidad de asociación personal que ha tenido con Prabhupada, pues siempre hay como una especie de revoloteo, un interés, ¿no?, por tener esa asociación. Y lo que hacía ella es que nos ocupaba a todas en ayudarla en su tarea de pintar. Prabhupada describe que los cuadros que hacen los devotos acerca de los pasatiempos eternos de Krishna en Vrindavan o en Mayapur son ventanas al mundo espiritual, y verdaderamente esos cuadros son ventanas al mundo espiritual. Y nos ocupaba a todas, ¿no? Nos decía, bueno, ¿vas a ir al Oi Bazar? Pues mira, busca una tela que tenga estas impresiones, de un solo color pero con impresiones, porque quería dibujar el dhoti de Krishna, pero no solo amarillo, sino que lo dibujaba con impresiones, ¿no? A veces están impresiones de loto o de chándrikas, o variedades de impresiones en la misma tela, toda del mismo color. Unas cosas, ¿no? Y yo, madre mía, ¿no? Qué detallista, ¿no? Estábamos hablando el otro día mirando unos bordados, ¡qué detalles! Y dice, pues si miramos las pinturas de estas personalidades que han hecho estas ventanas al mundo espiritual, están llenas de detalles, todo minucioso, el dhoti lleno de impresiones. Y dices, wow, no solamente es una pincelada amarilla, que son, vamos, una artista da igual lo que haga, cómo lo haga, con detalles o sin detalles, sus pinceladas son arte. Son arte. Ahora bien, cuando te pones y miras los detalles dices, wow, ¿no? Pues ella nos ocupaba en eso, ¿no? En ayudarla. A veces una se sentaba, hacía una pose para ver cómo se mueven los brazos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, que en la asociación de personas que están haciendo servicio devocional, el servicio se contagia. Y entonces, cuando estamos contagiados de esa actitud de servicio, Krishna nos atrae más y más. La conciencia de Krishna se vuelve más y más sabrosa y no nos queremos perder nada, ¿no? Como a veces sucede que cuesta, si has estado hasta muy tarde pues en Harinam, en Madrid o estudiando, pues a veces cuesta levantarse, pero cuando estás absorto ya no cuesta, ¿no? Como veíamos, sobre todo cuando éramos más jóvenes en los festivales, no parábamos de un festival a otro, del festival del Kirtan de la noche al festival del Mongol Arti de la mañana. Pues es eso, ¿no? Absorbernos en la energía espiritual, en lo que somos y no en lo que no somos. Entonces Krishna nos atrae, y cuando Krishna nos atrae, Rama, felicidad, dicha ilimitada. Y esa es... Por eso que, bueno, esto lo pienso bien, no me extraña que, lo voy a decir así, no me extraña que el Hare Krishna, el mantra que cantamos de Hare Krishna todos los días, sea conocido como el Maha Mantra, porque tan poderoso, solo 3 palabras, 3 nombres divinos, y es tan poderoso que nos conecta directamente con la energía divina, trascendental. Y aquí se está hablando que el señor Vasudev, ¿qué quiere decir Vasudev? El refugio de todas las entidades vivientes. El refugio de todas las entidades vivientes. Todos, absolutamente todos, estamos conectados con la Suprema Personalidad de Dios. No estamos separados jamás, nunca. Siempre estamos conectados. Y
Y si somos conscientes de esa conexión, podremos salir de la energía material. Pero en la medida en que yo me creo la autora, la disfrutadora, la controladora, entonces en esa medida yo soy la que me desconecto. Los demás están todos conectados. Pero cuando yo me identifico con eso, yo me desconecto. Y los demás están todos conectados, ya sea a través de la energía interna o la energía externa, pero están todos controlados por Krishna. Everything is being done by Krishna. Esta frase me cautivó el corazón una vez que estaba con un problemón, un sufrimiento y una agonía tremenda. Dije, bueno, pues ya está. Estas decisiones, estas proposiciones no las entiendo ni las comparto, pero everything is being done by Krishna. Aquí hay algo que yo tengo que aprender. Y ahí está la clave del éxito, en volvernos conscientes de Krishna, en ir perdiendo esa identificación que nos separa y que nos hace sufrir y que genera pues guerras y batallas y luchas y todo lo indeseable. Entonces Vasudev es el único refugio y es el que nos libra del temor. Cuando tomamos refugio, pues como un niño, ¿no? Se siente a salvo porque está con sus padres, no tiene miedo de nada. De nada, está tan tranquilo. Los padres a veces le tienen que coger porque se tira, ¿no? Se tira de una altura y le tienen que coger, que se va a estrellar, ¿no? Pero él no tiene miedo porque está con sus padres. En esa medida en la que nosotros nos entregamos, en la medida que tú te entregas a mí, yo te recompenso, lo dice Krishna claramente en la Bhagavad Gita. Bueno, había hecho un montón de anotaciones. Aquí en el significado, Srila Prabhupada está explicando las divisiones de la orden de sannyas, que hay 4 específicas: Kutichaka, Bahudaka, Parivrayakacharya y Paramahamsa. Kutichaka es la primera fase de la orden de renuncia. Es que sin renuncia no hay entrega. Si seguimos apegados al árbol, no hay entrega. Estamos identificados con la materia. Entonces, por eso, el sannyas en realidad es para todos. Y si la Prabhupada no hacía diferencia entre sus discípulos sannyasis y sus discípulos grihastas. ¿Por qué? Porque todos estamos en ashram. No sé exactamente lo que quiere decir ashram. Bueno, seguro que tiene muchos significados. Pero ashram es llevar una vida de consagración, ya sea por medio de la vida de estudiante, por medio de la vida de casado, por medio de la vida de retirado o por medio de la vida de renuncia. Pero es consagrar, entregar el corazón. ¿Y a quién? A Krishna, a la realidad. Y el Kutichaka es la primera fase. Y entonces lo que hace esta persona es que deja los lazos tight, ¿no? Los lazos más apretados íntimos de la vida de familia, y se va a vivir a una choza a las afueras del pueblo. Pero todavía depende, en un sentido, de la familia, porque le llevan la comida. Él hace ahí sus prácticas de cantar, estudiar, la práctica que esté llevando a cabo, pero ya desvinculado de ese aspecto íntimo de la vida de familia. Pero todavía depende de la familia, en cierta medida. Después, Bahudaka es cuando el sannyasi ya no depende de la familia, sino que porque lo que le provee la familia, especialmente en su estado de Kutichaka, es alimento. La primera fase, la familia le da especialmente alimento, porque las cosas íntimas ya las ha dejado de lado. Y en Bahudaka el alimento lo recibe simplemente de ir de peregrinación, caminando, y va de casa en casa. Y de cada casa recibe solamente un poquitito. No es que se queda en una casa y le dan ahí un gran banquete. ¿Por qué? Porque luego se genera un apego por esa familia que son los que le están dando de comer. Entonces, o como cuando, por ejemplo, se hace un templo, como el templo que se está
programando para construir aquí, para Radha Govinda Chandra, no se toma el donativo solamente de una persona. Puede ser que se dé el caso, pero generalmente es entre el esfuerzo de muchos. Y entonces todos formamos parte. Y en Mayapur, cuando se estaba construyendo el templo, cuando se empezó a construir el templo del planetario védico, siempre entonces, y me imagino que todavía, nos estimulaban a que hiciéramos alguna contribución, aunque fuera pequeñita. Pero todos hemos aportado nuestro granito de arena. Todos, absolutamente todos. En Mayapur yo creo que no hay nadie que no haya aportado su contribución para la construcción del planetario védico. Ellos le daban, aunque sea un pie cuadrado, ¿no? Están las medidas de pulgadas, pies, ¿no? Aunque sean 10 centímetros cuadrados, o medio metro cuadrado, o 1 metro cuadrado, ¿no? Entonces, todos. Entonces, el Bajudaka, el sannyasi va viajando, va caminando de una casa a otra y recibe un poquitito. Y lo pone en su lota y al final del día esa es su comida. Y el Parivrajacharya ya es más elevado. El Parivrajacharya viaja por todo el mundo, predicando, ya sea por todo el mundo o por toda la India, que es un país enorme, ¿no? Pero viaja extensamente, predicando las glorias de la Suprema Personalidad de Dios. No depende de nadie, todo le viene de una manera natural. Todo el mundo desea tener a esa persona, porque es contagioso ese espíritu y por lo menos nos permite ver de qué pie cojeo. No, vamos a hacerlo así. Y bien, y luego está el Paramahansa, que el Paramahansa se explica, Prabhupada en este significado, explica que es cuando el sannyasi ha completado su misión, ya la ha completado. Prabhupada nunca consideró que había completado su misión, a veces se quería retirar y cantar, que es lo que hace el Paramahamsa, se retira a un lugar sagrado y se dedica solamente a escribir, estudiar y cantar. Prabhupada a veces expresaba que quería hacerlo, pero nunca dio su misión por terminada. Siempre siguió en activo. En activo. me refiero viajando y aconsejando y escuchando tantísimos problemas que a veces se presentan, ¿no? Y siempre con el espíritu de ayudar a otros, a entusiasmar a los demás en la conciencia de Krishna. Y los 3 hijos de Priyavrata estaban en ese estado de Paramahamsa desde el mismo principio de sus vidas, y tampoco es de extrañar. No es de extrañar por qué. ¿Qué hizo su padre? Su padre, Maharaj Priyavrata, aunque estaba en ese estado, no sé, no lo pone Prabhupada en los versos, no lo recuerdo, no recuerdo que haya mencionado Paramahansa, pero sí que pienso que será lo mismo, estaba totalmente entregado a las enseñanzas que había recibido de su maestro espiritual Narada Muni y no tenía ningún deseo en absoluto de enredarse en la vida materialista, pero ¿qué hizo? Aceptó su responsabilidad como emperador de todos los sistemas planetarios del universo, más que Ishvaku y Surya. A ver, Ishvaku. Bien. Eso es lo que estaba describiendo en uno de los versos que nos ha tocado leer estos días. O sea que su responsabilidad era inmensa, y no es de extrañar que de una persona tan preparada en la entrega, en el amor, en el Parama Bhakti Yoga, no es de extrañar que tuviera unos hijos de ese calibre, como Kavi, Mahavira y Savana, situados en la etapa Paramahansa desde el mismo principio de sus vidas. Y por lo tanto sus sentidos estaban totalmente consagrados al servicio de la Suprema Personalidad de Dios. Dice que este verso describe a estos hermanos como Upasama Sila. Upasama Sila quiere decir que tenían pleno dominio de sí mismos. Y eso es lo que necesitamos todos. Lo necesitamos todos. Un dominio pleno. ¿Dominio en qué sentido? De entrega a Krishna. De verlo todo en relación con Krishna. De ver que Krishna es el titiritero de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y ver ese hilo que conecta a cada uno de los devotos presentes en esta comunidad y presentes en todo el planeta. Todo. Everything is being done by Krishna. Ver ese hilo que nos une
con Krishna. Y entonces podemos ir poco a poquito, en la medida que podemos ir haciendo eso, podemos irnos conectando con la Suprema Personalidad de Dios, y así se revelará en nuestro corazón esa identidad que estamos mostrando. Cuando una persona que se comporta de esta manera le está demostrando a Krishna: por favor, Krishna, ¿cuándo vas a revelar mi naturaleza eterna de sirviente, amorosa, tuya o tuyo? ¿Cuándo me lo vas a revelar? Pero tenemos que demostrar ese deseo andando, y eso no se ve. Yo no puedo ver quién está viendo ese hilo que está conectándonos a cada uno de nosotros con Krishna, pero ese es un acto interno que lleva a cabo el devoto, y que, bueno, en una etapa de principiante o de practicantes, ¡pum!, de repente se nos va el hilo, pero uy, ¿dónde está el hilo? Y lo intentamos ver otra vez, encontrar otra vez, y darle las gracias a Krishna. No sé por qué esto es una meditación que me vino un día, ¿no? Que es más maravilloso darle las gracias a Krishna que estar pidiendo perdón. Maharaj Pariksit no fue a pedirle perdón al sabio. Esto fue una clase que escuché hace mucho tiempo en Mayapur y me gustó. No fue a pedirle perdón al sabio al que le había puesto la serpiente alrededor del cuello, y por lo cual había recibido esa maldición de morir en 7 días con la picada de una serpiente. No, porque uno de muchos motivos, no había mucho tiempo que perder, a veces es un poco de pérdida de tiempo, más vale los actos que 1000 palabras. Entonces lo que hizo, en vez de ir a pedir perdón, aceptó, hizo acto de entrega. Y se entregó al destino que le había predicho, cuándo iba a ser su muerte, y eso es un privilegio, porque no todos sabemos cuándo nos va a venir el momento final. Que me he perdido, perdón, ¿qué era esta historia que estabas explicando? De Maharaj Pariksit, cuando le maldijeron. Sé el nombre del sabio, pero ahora no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda del nombre del sabio? Bueno, ambos. Samika Rishi, Shringi, sí. Samika, cuando Maharaj Pariksit estaba sediento, había estado de cacería, que es lo que hacen los reyes para practicar puntería. Se dedican a cazar animales que son peligrosos para su comunidad, como tigres y tal. No sé lo que estaba haciendo, estaba peregrinando, caminando por el bosque, estaba cansado, agotado, sediento, y entró en la ermita de Samika Rishi y quería beber agua, y normalmente la costumbre es que cuando llega una personalidad, la persona de la casa se levanta y le da de beber y un asiento al sabio. Pero Samika Rishi estaba tan absorto en la trascendencia que no se dio cuenta que llegó el rey, y aunque Maharaj Pariksit era un rey santo, un Rajarsi, en ese momento, por cosas del designio, parece que perdiera su control de sí mismo, y le puso una serpiente muerta alrededor del cuello del sabio. Y se fue disgustado porque no le había dado agua. Luego se dijo: ¿qué he hecho? ¿Qué tontería he hecho? ¿Por qué he reaccionado de esta manera? Seguro que estaba absorto en la trascendencia. El que ha perdido los papeles soy yo, no ha sido él. Él estaba absorto, haciendo su servicio. Y yo me he dejado llevar por el mal humor y la ira y la envidia. Y se sintió arrepentido. Y entonces, cuando el hijo de este sabio, Shringi, vio a su padre, llegó a la ermita y vio a su padre con la serpiente y se dio cuenta de lo que había sucedido, maldijo a Maharaj Pariksit a morir en 7 días por la picadura de una serpiente alada. Y eso, en esa época, lo que decía un brahmana, porque era hijo de un brahmana, este niño era un brahmana también, lo que decía un brahmana es. No hay diferencia entre lo que habla el brahmana y la realidad. El verbo ser, que estábamos hablando ayer con Nevena del verbo ser y del verbo estar. Es permanente, no se disipa la palabra de un brahmana. Pero bueno, Maharaj Pariksit aprovechó esa oportunidad. No fue a pedir perdón, para empezar, a veces, en ciertas ocasiones, es bueno pedir disculpas, pero en ciertas ocasiones es una pérdida de tiempo y un acto vale más que 1000 palabras. Y también en la clase que escuché en Mayapur decían que ir a pedir perdón a veces lo que haces es recordar ese momento desagradable.
y el sabio estaba absorto en la trascendencia. ¿Para qué tenía que ir Maharaj Pariksit a pedirle perdón y recordarle una escena que había sido desagradable? No, simplemente aceptó la maldición. Y a veces lo desagradable está solamente en nuestra mente. A veces nos creemos, ¡ay, habré ofendido! Y a veces no hemos ofendido ni nada. Si es nuestra mente que todavía tiene ahí contaminación. Lo único que hay que hacer es quitarla y centrarnos en el espíritu del servicio devocional amoroso a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios. Bajunam Yamanamante, Yanamam Prapadyante, Vasudeva Sarvamiti, Samahatma Sudurlabhaja. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente tiene conocimiento, y lo tenemos porque Krishna Prabhupada nos lo da, no podemos decir que no tenemos conocimiento. Lo hemos escuchado muchas veces, lo tenemos en nuestros libros, lo tenemos en el ejemplo que nos están dando los devotos a nuestro alrededor. El conocimiento, vamos, estamos nadando en un océano de conocimiento en la conciencia de Krishna. Entonces aquel que verdaderamente tiene conocimiento, claro, ahora hay que abrazarlo. El conocimiento está disponible, ahora lo tenemos que abrazar en el corazón. Se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Una alma así de grande es muy difícil de encontrar, por otra parte, dice este verso, es muy difícil de encontrar. Yo tengo alguna meditación acerca de eso para darme, porque yo a veces tengo la tendencia a caer en la negatividad, aunque generalmente soy alegre, es la naturaleza del alma, la alegría, pero a veces digo, ups, caigo en la negatividad, digo, es muy difícil, pero lo que yo pienso, a ver, ¿cuántos estamos aquí dentro, en esta sala? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos estamos? 8. 8. 2, 4, 6, 8, 10, 12 humanos. ¿Pero cuántos estamos? Millones y trillones. Hay una mosca volando. Una mosca volando y en cada átomo está la Jiva y Paramatma. Sí, es verdad, somos un buen número. Es maravilloso ser 8, 10, 12 personas en una sala compartiendo el Bhagavatam. Pero es que aquí hay trillones de almas, bueno, no sé cuántas, pero muchísimas. Entonces eso para mí es un poco de consuelo, por si acaso alguien decía, es muy difícil, lo vamos a abandonar. No, no tenemos que abandonarlo, porque somos afortunados. El cuerpo, la forma de vida humana es un privilegio, porque es el único cuerpo, el único vehículo que nos permite comprender toda esta ciencia de la conciencia de Krishna. ¿Y dónde está Krishna y Arjuna? Está la victoria. Así que aunque es muy difícil, no es imposible, y aunque entre muchísimos solamente uno, pues nosotros somos esos unos. Prabhupada lo dijo, en esta misma vida podemos alcanzar el éxito. Y si tenéis alguna pregunta o algo, sí, Prabhu, Adirras. Tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es los 4 estados del sannyas. ¿De sannyas se aplica en ISKCON? Sería la pregunta. Como Maharaj es más apropiado que lo responda que yo. Y el comentario sobre Maharaj Pariksit sería que uno de ellos que Maharaj Pariksit aceptó, no pidió perdón, pero aceptó la voluntad de Krishna. Pero otro significado dice que él podía haber contrarrestado la maldición del Brahmana. Sí, eso es exactamente lo que hizo. Aceptó. No se rebeló. Lo aceptó, como el deseo de Krishna. Sí, claro que lo podía haber contrarrestado, pero él no quiso hacer eso. No quiso ni disturbar al sabio pidiendo perdón y tampoco quiso perder su tiempo intentando contrarrestar pues la palabra de un brahmana. Además no quería ir en contra del principio de los brahmanas, es verdad. Entonces también estaba dando ejemplo. Lo que hizo un brahmana es... Y sobre lo de los sannyasis, aquí, bueno, Prabhupada nos dio el ejemplo de que él, aunque a veces decía que se iba a retirar, externamente no tomó
Paramahamsa, no se quedó en un sitio a escribir y a cantar y a meditar. No sé si se aplica en ISKCON o no se aplica en ISKCON, o de qué manera se aplica en ISKCON. Los sannyasis, que no se suele etiquetar de un grupo u otro. Ajá. Normalmente se fomenta el estilo de vida parivrayakacharya en cuestión de viajar y predicar. Es lo que más se fomenta. Sí. Maharaj dice que no se hace diferencias entre unos y otros, no se etiqueta este sannyasi y este otro, sino que lo que se fomenta es viajar y predicar. Pero a veces, por ejemplo, Kalamakanda Maharaj bromeando decía que somos kutichaka porque nos dan un plato de Y que cada Makarana Maharaj a veces dice que somos kutichaka porque constantemente recibimos un plato de prasadam, ¿no? Cada día recibimos nuestro plato de prasadam, que es el primer etapa. ¿Algo más? Kutichaka es la primera fase, la primera etapa en la orden de renuncia de sannyas. Kutichaka, Bahudaka, Parivrayakacharya y Paramahamsa. Kutichaka es cuando el sannyasi recibe alimentos de la familia, y aquí Kadamba Maharaj se debía referir, claro, como somos todos una familia, pues los sannyasis reciben un plato de prasadam de la familia de devotos. Es una broma que dice Kadamba Maharaj, ¿no? Y Bahudaka, cuando ya no depende de la familia para el alimento, y va pidiendo de puerta en puerta y acepta lo que le dan, un poquitito solo de cada familia. Y Parivrayakacharya, que es lo que ha dicho Maharaj, que se fomenta en ISKCON, es viajar y predicar continuamente. Y luego ya Paramahamsa, cuando uno ya haya completado su misión, por eso que Prabhupada nunca consideró que su misión la había completado, ya la había terminado, y ese sannyasi ya se queda en un sitio cantando, meditando. Pero Prabhupada no lo asumió, no lo mostró externamente. Y a nivel personal, ¿se puede aplicar que algún sannyasi tome alguna decisión o se centra solamente en predicar? La instrucción del Prabhupada es predicar siempre, ¿no? ¿Se puede aplicar que algún sannyasi se meta en una diferente orden? ¿Se puede aplicar o no es? Bueno, diferente orden como que... Por ejemplo, se meta que quiera vivir de Paramahamsa. Sí, es lo que yo estaba entendiendo. ¿Tiene algún vínculo eso? Paramahamsa no es una etiqueta, es un estado de conciencia. Sí, okay. O sea, normalmente el Babaji teóricamente se equiparaba al Paramahamsa, pero Srila Bhaktisiddhanta estableció el sannyas formal con los símbolos porque se malutilizó la orden de Babaji y la gente se comportaba mal, tomaban Babaji y luego cometían actividades pecaminosas. Preguntaba si en ISKCON algún sannyasi podía clasificarse en uno de estos cuatro, es decidir que tomar, por ejemplo, Paramahamsa, ¿no? Y Maharaj dice que Paramahamsa no es una etiqueta. Y que Bhaktisiddhanta Sarasvati hizo una diferencia de los Babajis a sannyas, hizo una diferencia, porque claro, Paramahamsa es el estado de Babaji, ¿no? Prácticamente, a mí me parece por la descripción. O sea, Paramahamsa es ver a Krishna en todos los seres vivos, en todas partes, en todo momento. Sí. Eso es Paramahamsa. Wow. Paramahamsa es ver a Krishna presente siempre, en todas partes, en todo momento y en el interior de todos. Eso es Paramahamsa. No es una etiqueta, es verlo. No es simplemente sentarse en un sitio solo. Y bueno, en ISKCON la prédica está siempre presente, aunque a veces los devotos se retiran, hacen retiros de japa o retiros de estudio. La prédica siempre es el factor primordial. Si hacen todo eso es simplemente para mejorar la prédica. Estaba escuchando una clase de Indradina Maharaj, que os la recomiendo a todos, Vrindavan Glories, Vrindavan sin a, final.com. Como dice Maharaj. ¿Ya ves por qué le mencionaba? Bueno, ¿qué estaba diciendo ahora mismo? Una clase que escuchó de ya, su santidad. y justo antes de eso. Hablaba de las diferentes órdenes que hay. Ya, Babaji y Paramahamsa.
Bueno, desafortunadamente se me ha ido y no quiero ya quitaros más tiempo, pero os recomiendo que escuchéis estas clases. Sí, ha dicho, mencionaba Indradina Maharaj en una de sus clases, porque debido a la pandemia y puesto que el mundo está ahora tan revuelto, pues hay muchos Vaisnavas que están, pues donde estaban, pues ahí están, ¿no? Se han quedado donde están y están, pues, ¿qué hacen? Pues estudian, cantan, dan clases. Y Indradina Maharaj está dando unas clases online sobre todos, no sé si todos, porque son muchísimos, pero sobre nuestros acharyas Vaisnavas, una clase de cada uno de ellos, me parece que son 25 clases de acharyas, y luego también de las estaciones de Vrindavan, ¿no? Primavera, verano, otoño, la estación de las lluvias, de los monzones, del dewy season, que no me acuerdo cómo se traducía, y bueno, y muchas más, un montón de clases maravillosas. Y ahora me he vuelto a perder lo que quería decir. Y decía que este momento que estamos pasando todos de reclusión, en mayor o menor medida, que después de eso, cuando se normalice la vida, va a haber una explosión tremenda en conciencia de Krishna, que va a hacer así el movimiento. A ver, estos sonidos. Entonces a veces los devotos se retiran, pero siempre es por un motivo superior. Y no se retiran, porque mientras están retirados siguen predicando las glorias del santo nombre. Srimad Bhagavatam ki Nitai Gaur Premanande.